¿Cómo están, chicos? Vamos a comenzar con lo que es la unidad 2, todo lo que es acerca de catálisis. En este caso, nosotros vamos a hablar sobre las reacciones catalizadas por sólidos, es decir, vamos a ver lo que son las catálisis heterogéneas. Normalmente este tipo de catálisis o este tipo de reacciones se puede presentar en una fase sólido-líquido y otra fase puede ser fase sólido-gas. En este caso estamos viendo que el catalizador en sí es el sólido. Podemos observar en este gráfico de acá que estas bolitas celestes hacen referencia al catalizador. Pero a veces se nos viene la pregunta, ¿qué es el catalizador? Entonces, para recordar eso, vamos a definir algunos conceptos básicos, como en este caso, podemos definir que un catalizador son las especies químicas que aumentan la velocidad de reacción sin llegar a consumirse durante la misma. ¿Y todo esto para qué? Como habíamos dicho al principio, vamos a ver lo que es el tema de catálisis y vamos a definir qué es eso. Catálisis se puede definir como el proceso donde la velocidad de reacción es afectada por la presencia de un catalizador. Normalmente, si el catalizador aumenta la velocidad de reacción, se denomina catalizador positivo. Y si este catalizador disminuye la velocidad de reacción, se denomina catalizador negativo o también llamado inhibidor. Vamos a hacer una gráfica de comportamientos en el cual vemos cómo varía la velocidad de reacción a medida que pasa el tiempo de la reacción. Nosotros sabemos que la velocidad empieza a descender. Y en este caso presentamos el comportamiento de una reacción catalizada, que sería en este caso la curva celeste o la curva azul, versus una reacción no catalizada, que sería la reacción sería representada por una curva negra. Como podemos observar, cuando tenemos en presencia el catalizador, la reacción posee una mayor velocidad de reacción. Entonces, como conclusión final, el catalizador modifica la constante de velocidad. Para esto tendremos que conocer algunas propiedades o algunas características del catalizador. El catalizador, primero que nada, puede hacer variar la energía de activación, pero no puede hacer variar los parámetros termodinámicos. Es decir, si bien el catalizador modifica la constante de velocidad, no puede cambiar la entalpía de la misma, de la reacción, y tampoco puede cambiar la energía libre de Gibbs. Esos datos termodinámicos o parámetros termodinámicos no se ven afectados por la presencia del catalizador. Como segundo dato es que no hace variar el rendimiento de la reacción, porque habíamos dicho que un catalizador no participa activamente, es decir, no se consume, tan solamente mejora o aumenta la velocidad de la reacción. Y como tercera característica es que afecta tanto la velocidad de reacción directa y la velocidad de reacción inversa. Todo esto en el caso de las reacciones reversibles. Y además, quiero que tengan presente algo. El catalizador no afecta la conversión máxima. Lo único que puede llegar a hacer el catalizador es que lleguemos de una forma más rápida a que se alcance esa conversión máxima, pero no la aumenta. Vamos a definir algunas propiedades del catalizador para que nosotros podamos introducirnos de una mejor manera. En el siguiente gráfico tenemos diferentes tipos de catalizador. Una de las propiedades que debe tener el catalizador es que debe presentar una resistencia a la fractura. Es decir, que la resistencia a la fractura es la fuerza necesaria para romper una partícula, ya sea en una dirección axial, es decir, longitudinal, o una dirección radial. Como segunda característica o segunda propiedad, tipos de pérdidas por atracción se producen debido al mismo roce entre las partículas del catalizador. Y por último, hay que estar consciente de las pérdidas por ignición, es decir, es una medida de la humedad total que contiene un catalizador. Como otro punto, vamos a ver las propiedades físicas de una partícula. Las propiedades más importantes de la partícula son las siguientes, que se llaman reducir en 5. La primera es el tamaño de la partícula. Nosotros vamos a caracterizar un catalizador como una esfera, una tipo esfera. Entonces, lo más importante o la longitud característica de la esfera va a ser el diámetro. Como segunda propiedad, nosotros vamos a conocer lo que es la densidad del esqueleto. La densidad del esqueleto la vamos a simbolizar con el símbolo ρ sub S. Y va a hacer referencia a la relación entre la masa del sólido sobre el volumen ocupado por el sólido. Después vamos a ir viendo la diferencia entre los tipos de densidad. En tercera propiedad tenemos lo que es la densidad aparente. La densidad aparente la vamos a simbolizar como un ρ sub P. Y se denomina esta densidad aparente a la relación entre la masa del sólido y el volumen de la partícula.
ya no solamente el volumen del sólido, sino que esta vez vamos a considerar el volumen del sólido y los poros del sólido. Como cuarta propiedad tenemos la densidad del lecho. La densidad del lecho es la relación de la masa del sólido y el volumen ocupado por todo el lecho, es decir, por el sólido, por el poro y por la partícula. Y lo vamos a simbolizar como un ρ sub L, densidad del lecho. Y como última propiedad física vamos a ver lo que es la fracción de los huecos o porosidad del lecho. Y no es nada más que la relación entre el volumen no ocupado y el volumen total del lecho. Y tenemos la siguiente relación entre la densidad del lecho y la densidad aparente, que involucra la fracción hueca o la porosidad del lecho, que se simboliza con la letra épsilon. Como otro punto, como estamos hablando de poros, vamos a ver lo que son las propiedades físicas de los poros. Una de las propiedades más importantes de los poros es el volumen del poro, que se simboliza con una V sub G, y hace referencia al volumen de los poros por gramo de sólido, que tenemos la siguiente expresión matemática que nos relaciona, donde dice que el volumen del poro va a ser igual a la porosidad, que está simbolizada por la letra tita, sobre la densidad aparente. Y se pueden clasificar las partículas o los poros según los tamaños. Si tenemos un tamaño mayor a 3 milímetros, es un microporo. Si tenemos un tamaño mayor a 5 milímetros, es un mesoporo. Y si tenemos un poro menor a 50 milímetros, tenemos un macroporo. A veces nos podemos a pensar como que, ¿qué es porosidad? Porque aquí aparece el símbolo de la porosidad, pero la vamos a definir. La porosidad es la fracción de volumen de la partícula ocupada por los poros. Y tenemos una relación entre la densidad del esqueleto, que es la ρ sub S, y la densidad aparente. Con ayuda de esas dos densidades nosotros podemos calcular la porosidad que va a presentar el poro, o mejor dicho, la partícula. Como tercera característica tenemos lo que es el área superficial. El área superficial lo vamos a simbolizar con una S sub G y hace referencia a la superficie total de la partícula. Es decir, hace referencia a la parte externa y además hace referencia a los poros en sí, es decir, a los huecos de la partícula. Áreas superficiales donde se va a tener contacto total con los reactivos y con los productos. Y normalmente se simboliza como superficie por gramo del sólido. Es normal que lo encontremos eso, metro cuadrado sobre gramo, centímetro cuadrado sobre gramo y entre otras unidades. Y por último tenemos lo que es el diámetro medio de los poros. Por defecto, nosotros podemos asumir que los poros son redondos y por dentro vamos a simbolizar que podemos asumir la parte 4 nos dice el diámetro medio de los poros, que se simboliza con una D y con una raya aquí encima que simboliza que es un diámetro medio. Por defecto, nosotros podemos asumir que la partícula es redonda o que el catalizador es redondo. Y por dentro, los poros presentan forma cilíndrica. Y tenemos la siguiente expresión que nos relaciona que el diámetro medio va a ser igual a 4 por el volumen de los poros sobre la superficie o el área superficial total de los poros. Para que nosotros podamos entender un poco más estos conceptos que acabamos de ver, vamos a aplicarlo en el siguiente problema, que me dice lo siguiente. Se ha preparado un catalizador de óxido de níquel sobre óxido de aluminio, con un 7% en peso de óxido de níquel. Con este catalizador preparado, se llena un reactor de 10 centímetros cúbicos de volumen. El peso del catalizador empleado en llenar el reactor es de 7,32 gramos. Sabiendo que la porosidad es 0,49 y la densidad del esqueleto es 2,39 y el área superficial es 210, determinar la densidad aparente, la fracción de los huecos del lecho y el diámetro del poro del catalizador. Entonces, para eso ustedes saben, recopilamos datos y si es necesario, hacemos un pequeño diagrama en la parte derecha del problema. Entonces empezamos con la recopilación de los datos. En primera instancia me están diciendo que el volumen total del reactor, o sea, el volumen del lecho, el volumen total que involucra el sólido, la partícula y los poros, es de 10 centímetros cúbicos. Entonces ya tengo el volumen del lecho, 10 centímetros cúbicos, o volumen total. Además me dicen que la masa del sólido o la masa del catalizador es de 7,32.
que la densidad del esqueleto, no se olviden, la densidad del esqueleto es ρ sub S, es 2,39. La porosidad, que era simbolizada por tita, es 0,49 y el área superficial es 210 metros cuadrados sobre gramo. Entonces vamos a hallar la densidad aparente. Con las fórmulas anteriormente mencionadas podemos determinar que la densidad aparente es igual a la densidad del sólido por 1 menos la porosidad. Tenemos que la porosidad es 0,49 y la densidad del esqueleto es 2,39, que reemplazamos obtenemos que la densidad aparente es 1,2189. Ahora ese era el inciso A. El inciso B me pide determinar la fracción hueca del lecho. Entonces nosotros tenemos que recordar que la fracción hueca estaba simbolizada por la letra épsilon. Y teníamos una relación entre la densidad del lecho y la densidad del poro. O perdón, la densidad aparente. Entonces nosotros sabemos que la densidad del lecho, por definición, dice que es la masa total del catalizador o del sólido sobre el volumen total del lecho. En este caso me dice que el volumen total del lecho es 10 centímetros cúbicos y la masa es 7,32. Además, acá vamos a hallar la densidad aparente y nosotros podemos observar que se forma una pequeña ecuación de una incógnita. Resolviendo tenemos que la fracción hueca es 0,4. Y por último solamente me queda determinar el diámetro del poro, que es la última fórmula que vimos, que el diámetro del poro, o el diámetro medio, es igual a 4 por el volumen sobre, en este caso no se olviden que este era el volumen de los poros, B sub G, sobre la superficie o el área superficial de los poros. Por definición, el volumen de los poros es igual a tita o a porosidad sobre densidad aparente. Y tenemos que la porosidad era 0,49 y la densidad aparente 1,2189 gramos sobre centímetro cúbico. Como el área superficial me lo está dando en metros cuadrados sobre gramo, aquí era gramo, van a corregir por favor. Aquí tendríamos que hacer una transformación, como aquí está en centímetros cúbicos, tenemos que pasarlo a metro cuadrado a metro. Entonces nosotros sabemos que 100 centímetros es un metro. Transformando me quedaría que la parte de acá arriba tiene un valor de 4,02 por 10 a la menos 7 metros cúbicos sobre gramo. Y el área superficial 210. Por lo tanto, gramo del sólido se dan con gramo del sólido y me queda el resultado en metros. Entonces acabamos de determinar que el diámetro medio del poro es de 7,65 por 10 a la menos 9. Entonces vamos a introducir esto, va a ser una previa a lo que va a ser el siguiente capítulo, que es reacciones catalizadas por sólidos, pero vamos a hablar esta vez de los mecanismos dispuestos para que nosotros podamos analizar cada uno de los casos. Partiendo de la parte general, nosotros podemos definir la velocidad con la siguiente expresión. Ya sea si este compuesto se forma, positivo, o si se consume, negativo, tenemos que va a estar formado por tres cosas. La expresión de velocidad para catálisis. Primera instancia, el factor cinético. Después multiplicando la fuerza impulsora. Y por último, dividiendo la resistencia, que en algunos casos esta resistencia es nombrada como el factor de adsorción. Vamos a ver el caso general, es decir, donde se involucran cada una de las etapas de la catálisis. Vamos a suponer que este círculo redondo es el catalizador. Y vamos a suponer de que esta pequeña línea es la interfase o la película que rodea ese sólido. Entonces yo digo que se va a producir la reacción de A produce B. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El átomo de A o esa sustancia primero tiene que vencer la resistencia que ofrece la interfase que rodea el catalizador. Y eso se va a dar debido a una difusión de materia. No se olviden, para vencer esa película se produce una difusión de materia. Luego, una vez venció esa difusión de materia o esa difusión externa, ¿qué es lo que sucede? A, el reactivo A, tiene que absorberse o adherirse al catalizador. Por lo tanto, ya sabemos que al entrar acá a la interfase, va a cambiar de concentración de A a concentración de A', ya que tuvo que vencer esa resistencia que lo ponía en la difusión. Entonces, una vez ya venció eso, en la segunda etapa podemos comprobar de que el componente A se va a adherir a la superficie del sólido. Es decir, se va a adherir a un centro activo. Una vez está adherida a un centro activo,
Recién se produce la reacción, A produce B. Ya se formó B una vez que A estuvo adherido al centro activo del catalizador. ¿Qué pasa con B? B primero tiene que liberarse de ese centro activo, tiene que desolverse. Entonces, primero, antes de salir, por decir así, al entorno, se desorbe, o sea, se desprende del centro activo. Una vez desprendido del centro activo, fíjense que sigue en la película que rodea al sólido. Ya está desprendido, pero sigue en la película que rodea al sólido. Por lo tanto, tiene que vencer esa difusión externa o esa difusión en la película que rodea al sólido. Por lo tanto, acá se va a producir una difusión de materia en donde B recién está liberado. Entonces podemos reducir eso en etapas. Como primera etapa tenemos lo que son la difusión de los reactivos. Como segunda etapa, la absorción de los reactivos sobre la superficie del catalizador, sobre el centro activo. Como tercera etapa ya vimos que es cuando A, una vez pegado al centro activo, formó B. Entonces, la tercera etapa es la reacción química. Como cuarta etapa tenemos que es el desprendimiento de los productos del centro activo, la desorción de productos. Y como quinta etapa vemos que es la difusión de los productos a través de la película que rodea al sólido. Entonces, con esta pequeña introducción, nosotros vamos a estar listos para empezar a resolver o a plantear mecanismos para lo que son reacciones catalizadas por sólidos, haciendo referencia a lo que es el fenómeno de la adsorción. Cualquier pregunta que tengan, siéntanse en la confianza de poder escribir sus dudas aquí en los comentarios, o me pueden escribir un correo o directamente al privado. Hasta la próxima entonces.